Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo llegamos a esto? Soy Raquel Antonio Mazariegos Díaz, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Valle del Grijalva, y en esta ocasión los llevaré por las diferentes etapas y transformaciones que a través de los años ha sufrido nuestra Constitución. Iniciaremos nuestro recorrido allá por los años de la independencia y cómo fue que nuestro México pasó de ser una colonia española a un país libre e independiente. En este artículo te compartiremos un poco sobre la historia de la Constitución de 1917, documento que sigue rigiendo al país hasta la fecha, la cual fue promulgada un 5 de febrero de dicho año por el entonces presidente Venustiano Carranza. Pero antes mencionaré algunos datos relevantes. 1814. Después de la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla, el 30 de julio de 1811, José María Morelos, desde Acapulco, hizo un llamado para crear en el mes de septiembre un congreso en la ciudad de Chilpancingo, actualmente estado de Guerrero, cuyo propósito fue crear un gobierno independiente, proclamado como el Supremo Congreso Mexicano. Fue instalado el 14 de septiembre de 1813. El mismo día, Morelos anunció a la Asamblea un documento con carácter de programa llamado Sentimientos de la Nación, en el cual declaraba la independencia total de la América Mexicana y establecía un gobierno popular representativo con división de poderes. Prohibía la esclavitud y la división de la población en castas. El 6 de noviembre del mismo año, el Congreso firmó el primer documento oficial de la Declaración de Independencia, conocido como el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. La Constitución de Apatzingán, o Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, fue aprobada el 22 de octubre de 1814 por el Congreso de Chilpancingo, reunido en la ciudad de Apatzingán a causa de la persecución de las tropas de Félix María Calleja. La Constitución fue promulgada 2 días después por el Supremo Gobierno y tuvo vigencia para las fuerzas de los insurgentes y los territorios que lograron controlar efímeramente durante el transcurso de la Guerra de Independencia. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como la Constitución de Apatzingán, fue redactada por Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante y José Manuel Herrera, entre otros políticos, abogados, periodistas y teólogos. Sin embargo, la Constitución no tuvo vigencia, ya que hacia finales de 1815 comenzaba a restablecerse la administración virreinal. 1824. Tras la abdicación de Agustín de Iturbide al primer imperio mexicano, se estableció un supremo poder ejecutivo formado por un triunvirato, cuyos integrantes eran los generales Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, cuyos suplentes fueron Miguel Domínguez y Vicente Guerrero. Este supremo poder ejecutivo fue un gobierno provisional que convocó un nuevo Congreso Constituyente que se instaló el 7 de noviembre de 1823. Dentro de los miembros del Congreso se observaron dos tendencias ideológicas. Por una parte, los centralistas, en donde destacaban Servando Teresa de Mier, el padre José María Becerra y Jiménez, Carlos María de Bustamante, Juan José Ignacio Espinosa de los Monteros, Rafael Mangio y Mendívil, el padre José Miguel Guridi y Alcocer, entre otros. Por otra parte, los federalistas, en donde destacaron Miguel Ramos Arizpe, Lorenzo de Zavala, Manuel Crescencio Rejón, Valentín Gómez Farías, Juan de Dios Cañedo, Juan Bautista Morales, Juan Cayetano Gómez de Portugal, Francisco García Salinas, Prisciliano Sánchez, entre otros. Años más tarde, estas ideologías formarían el Partido Liberal y el Partido Conservador. La tesis de Servando Teresa de Mier
se oponía a dividir el territorio en estados independientes y soberanos, pues consideraba que esto debilitaría a la nación, la cual necesitaba una unión para hacer frente a eventuales intentos de reconquista de España, la cual sería apoyada por otras naciones europeas. Fray Servando sí era federalista, pero consideraba que no se podía seguir el modelo norteamericano al pie de la letra. Las colonias de Estados Unidos se habían unido en una federación. En México, ese concepto no necesariamente funcionaría, pues siempre habían existido las provincias con un gobierno central. Estaba la experiencia de Centroamérica, que después de la disolución del imperio, se les concedió a las provincias la categoría de estados libres. El 1 de julio de 1824 decidió no formar parte de la nueva república y consideró que los gobiernos estatales tomarían una actitud egoísta, provocando una desunión a manera de cacicazgos. Los que defendían la ideología federalista argumentaron que era el deseo y voluntad de la nación constituirse de esta forma, y ejemplificaron la prosperidad estadounidense por adquirir este régimen, y en contraparte, el fracaso de Iturbide. El 31 de enero de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación, la cual fue la primera organización constitucional del nuevo gobierno. En ella se asignaron los puntos básicos con los que se organizaría la República naciente. La nación asumió oficialmente la soberanía y constituyó por estados libres, soberanos e independientes. Durante los siguientes meses continuaron los debates constitucionales. El 2 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria fue declarado primer presidente de los Estados Unidos mexicanos para el periodo 1825-1829. El 4 de octubre de 1824 se realizó la solemne proclamación del Pacto Federal bajo el nombre de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se desarrollaron los principios que fueron escritos con anterioridad en el Acta Constitutiva. El 8 de octubre de 1824, el presidente y el vicepresidente Nicolás Bravo juraron la Constitución. Guadalupe Victoria asumió el cargo de presidente interino del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1825. Su periodo constitucional en el cargo se inició el 1 de abril de ese mismo año. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 entró en vigor el 4 de octubre del año corriente, después del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. En la nueva Constitución, la República tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos y era definida como una república federal representativa con el catolicismo como única religión oficial. 1836. En 1836 se promulgan las leyes constitucionales de la República Mexicana o de régimen centralista, las cuales fueron una serie de instrumentos constitucionales que alteraron la estructura de la naciente República Federal de los Estados Unidos Mexicanos a principios del siglo XIX. Si bien fueron promovidas por Santa Anna, que con licencia en el cargo de presidente de México, intrigaba desde su hacienda Manga de Clavo, en Veracruz. Las leyes fueron promulgadas por el presidente interino José Justo Corro el 30 de diciembre de 1836. Estas medidas de corte centralista ocasionaron la declaración de independencia de Texas, la de Tamaulipas y la de Yucatán. A pesar de la tendencia conservadora, las leyes contemplaban la división de poderes. Con base en las 7 leyes, se estableció un cuarto poder, el Supremo Poder Conservador, el cual fue integrado por 5 ciudadanos. Estos deberían haber desempeñado la presidencia, vicepresidencia, o bien haber sido senadores, diputados, secretarios de despacho o ministros de la Corte. Este cuarto poder tenía la facultad de regular las acciones de los otros poderes, legislativo, ejecutivo y judicial,
bajo el argumento de que sus integrantes tenían la capacidad de interpretar la voluntad de la nación. 1847. En 1847, el Acta Constitutiva y de Reformas fue un documento que restauró el federalismo en México, eliminado por las 7 leyes publicadas en 1836. El acta es, en cierto sentido, el documento fundador de la Tercera República Mexicana, aunque este sea más bien una prolongación de la primera. Durante el tiempo en que ésta fue elaborada, México se encontraba en medio del caos. La guerra Estados Unidos-México, 1846-1848, tenía al límite al ejército, y los opositores al régimen también protestaban. El gobierno tenía que actuar para pacificar al país y tratar de ganar la guerra, o al menos detenerla sin más daños. Conscientes de que necesitaban urgentemente, deciden restaurar el federalismo para al menos unir al país en esos difíciles momentos. Promulgada el 21 de mayo de 1847, el acta tiene un preámbulo en que se recuerda la acción que dio origen a los Estados Unidos mexicanos, el deseo de unirse, y que por eso se firmó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y se elaboró la Constitución de 1824, que dicho deseo no se había podido socavar con el cambio de constitución, y que por eso los departamentos, que desde el inicio del acta se denominan como estados, deciden restablecer la República Federal. 1857. Una vez derrocada la dictadura de Antonio López de Santa Anna en 1856, Ignacio Comonfort ocupó la presidencia por un corto periodo. De acuerdo a lo establecido en el Plan de Ayutla, convocó al Congreso Constituyente el 16 de octubre del mismo año, con la finalidad de establecer una sede en Dolores Hidalgo. El Congreso se encontraba dividido entre 2 facciones principales. Por un lado, los liberales moderados, que eran mayoría. Su plan era restablecer la Constitución de 1824 con algunos cambios. Entre ellos destacaron Mariano Arizcorreta, Marcelino Castañeda, Joaquín Cardoso y Pedro Escudero y Echanov. Por otra parte, los liberales puros, que pretendían realizar una nueva redacción de la Carta Magna. Entre ellos destacaron Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, José María Mata y Santos Degollado. Las discusiones fueron acaloradas y se prolongaron a lo largo de un año. La Constitución Política de la República Mexicana de 1857 fue una constitución de ideología liberal, redactada por el autor del Congreso Constituyente de 1857, durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Fue jurada el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas. Reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte, las alcabalas y aduanas interinas. Ciertos artículos fueron contrarios a los intereses de la Iglesia Católica, como la enseñanza laica, la supresión de fueros institucionales y la enajenación de bienes raíces por parte de la misma. El Partido Conservador se opuso a la promulgación de la nueva Carta Magna por el Partido Liberal. A consecuencia, se inició la Guerra de Reforma. Las pugnas entre liberales y conservadores se prolongaron por la Segunda Intervención Francesa y por el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. 10 años más tarde, con la República restaurada, la Constitución tuvo vigencia en todo el territorio nacional. 1917. El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza,
como producto de los movimientos revolucionarios de 1910. Este documento continúa vigente, aunque a lo largo de la historia ha sido reformado en más de 200 ocasiones. El camino que se siguió desde las primeras críticas a la antigua Constitución, la de 1857, hasta la entrada en vigor de la nueva, el 1 de mayo de 1917, no fue en un contexto de paz y armonía, sino todo lo contrario. Se originó a partir de la nueva realidad social que vivía México tras el inicio de la Revolución Mexicana, realidad que necesitaba una nueva constitución política que se ajustara a ella y garantizara los derechos de todos los mexicanos. De acuerdo a la historia de la Constitución de 1917, esta fue la primera en incluir los derechos sociales, marcando de esta forma un antecedente para el resto del mundo, lo que le otorgó el reconocimiento de la primera Constitución social del siglo XX. Los antecedentes de esta Constitución están en el Acta Constitutiva de la Federación, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las 7 leyes constitucionales de 1836, el Acta Constitutiva y de Reforma de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, aquí antes mencionadas. Ahora que conocemos un poco más sobre la historia de la Constitución, podemos tener o adquirir otra perspectiva de la historia de nuestro México lindo y querido. Las luchas que se tuvieron que librar y la sangre que debió correr para que hoy gocemos de un Estado libre y soberano no debe ser tomado a la ligera, pues han sido años y años de lucha constante, que incluso hoy día se sigue dando, aunque de manera más civilizada, buscando mediante reformas y adecuaciones un mejor estatus de vida y equidad social. Por hoy esto ha sido todo. Espero que este recorrido por la historia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea de ayuda para todos. Se despide de ustedes Raquel Antonio Mazariegos Díaz. Nos oímos en la próxima.